El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 5 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Hay toda clase de detalles sobre la detención de personas que supuestamente estaban participando en un intento de invasión con lancha a nuestro país. Ayer se confirmó la aprehensión de 6 personas vinculadas a los hechos de Macuto. La información la dio a conocer el fiscal designado al margen de la Constitución por la Constituyente Comunal. Él, entre otras cosas, señaló al presidente de la Asamblea y presidente encargado como responsable. No dijo nada, eso sí, sobre la masacre en la cárcel de Guanare, en Portuguesa, un hecho sobre el cual varias organizaciones han pedido investigación, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Mientras también se confirmó la detención de varias personas en las costas de Aragua. Habría 2 ciudadanos norteamericanos y aparentemente son personas que sirvieron bajo el 10º grupo de las Fuerzas Especiales en los Estados Unidos, Luke Denman y Aaron Barry. Esto está por confirmarse. Entre los aprendidos está uno de los hijos del general Baduel, desaparecido hasta esta hora según denuncia la familia, Adolfo Baduel. De hecho, publicaban en redes sociales declaración sus familiares, su abogada, pidiendo información sobre su paradero y calificaban el hecho como desaparición forzada, advirtiendo que la Constitución sabemos que no se cumple, que estamos en una situación muy complicada y compleja en nuestro país, pero efectivamente ni siquiera en estados de excepción pueden aplicar las autoridades la desaparición forzada, cosa que ocurre lamentablemente en nuestro país, según figuran en distintos informes, muchos de los cuales, por cierto, ya reposan en la Corte Penal Internacional. Ayer Maduro decía que iban a continuar acciones para garantizar la seguridad. No es difícil activar un plan de acción en las costas venezolanas, esto lo dijo a propósito de lo ocurrido. Además, aseguró que, esta supuesta invasión intentaban con ello matarlo. El presidente interino Juan Guaidó negó cualquier relación con la empresa de seguridad Silver Corp, supuestamente involucrada en los hechos, y pidió por la seguridad de las personas detenidas. Ya comentábamos con ustedes lo que ha dicho el gobierno de Colombia. Habrá que ver en qué termina este capítulo, esta situación. Algunos medios de comunicación internacionales se preguntaban si, era cierto lo que se estaba diciendo o era una justificación para incrementar la represión en nuestro país. Al menos así lo publicaba en un artículo La Razón de España. Ellos titulaban Incursión marítima en Venezuela o montaje para aumentar la represión. Bueno, a estas alturas, la verdad, tantas dudas que hay. Habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. Provea respondía a través de sus redes sociales a las amenazas, a las nuevas amenazas en su contra. Hay un video de Marino Alvarado, coordinador de investigación de la organización, rechazando las amenazas contra esta ONG que, por cierto, en su momento defendió al propio Nicolás Maduro. Ellos advierten que tienen 31 años documentando, visibilizando y denunciando las violaciones junto a las víctimas y exigiendo justicia
y van a continuar en ello. Ayer 60 organizaciones no gubernamentales exigieron justicia para 47 presos asesinados durante la masacre en el centro penitenciario de Los Llanos en Portuguesa, y sobre este tema también habrá que ver qué ocurre. En tanto, bueno, suceden todas estas cosas, la crisis avanza. Ayer, en un informe publicado por la FAO, advertían sobre el problema que va a haber en el acceso a alimentos en nuestro país. Ya existe, por cierto, pero probablemente se va a agravar tomando en cuenta la caída de los precios, la disminución de la capacidad de importación, la devaluación de la moneda y la inflación. Teníamos contactado, ya me dirá mi equipo, me pueden decir internamente, me pueden confirmar internamente, a nuestro primer invitado, Andrés Velázquez. Si no es así, podemos iniciar el programa con la entrevista a Carlos Eduardo Albornoz del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne. Me dicen que el primer invitado que teníamos contactado no contesta. Vamos a compartir conversación sostenida con Carlos Eduardo Albornoz justamente sobre este tema que advierte la FAO en su momento durante muchos años. Bueno, elogió, esto lo comentamos con ustedes, el trabajo de Venezuela, evidentemente asumiendo en su momento, esto lo digo a título personal, una posición política, entendemos, tomando en cuenta el avance de esta crisis. Llegamos aquí, es decir, Venezuela llegó aquí no en 2 días, esto ha tomado muchos años de políticas en el marco de un proyecto ideológico que intentaron imponer en nuestro país, y efectivamente somos uno de los países más vulnerables ahora mismo en materia de alimentos, y la situación se agrava lamentablemente producto de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Lo que el director ejecutivo del Programa de Alimentación Mundial de Alimentación de Naciones Unidas describió como una tormenta perfecta. La lista de esos países vulnerables la conforman naciones como Yemen, República del Congo, Afganistán, está, por supuesto, y lamentablemente Venezuela. Vamos a reponer conversación con Carlos Eduardo Albornoz justamente sobre este tema. Venezolano de la leche y de la carne, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad que siempre te reiteramos, que valoramos profundamente y que nos parece súper oportuno siempre tener estos temas tan delicados en la palestra pública. La verdad que sí, señora Albornoz, porque entre otras cosas la falta de alimentos ha provocado situaciones que no sabemos ni cómo calificar en nuestro país. Hablo de protestas en distintos estados de Venezuela, incluyendo lo ocurrido recientemente en una cárcel en Portuguesa. Pero yo le pediría un comentario inicial acerca de la situación del sector alimentos en Venezuela. Inicio conversación a partir de lo que decía recientemente el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins. Él decía, lo que se está vendiendo hoy en supermercados es lo que se cultivó el año pasado, y expresaba preocupación frente a los escenarios que tenemos hoy día por delante. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, como bien señaló el presidente de FEDEAGRO, Aquiles Hopkins, tu audiencia debe conocer que nosotros tenemos un gran ciclo de siembra en el que hacemos un aporte que ha ido disminuyendo, por cierto, a través de los años. Ya el sector agrícola, que ocupa el 80% del ítems que el Banco Central de Venezuela emplea como restaurantes, hoteles y otros. Ese otros es el sector agrícola que en ese ítems refleja el 80% de esa medición. Tenemos unos 23 trimestres consecutivos de contracción, es una cifra absolutamente histórica, pero no solamente eso. El gran problema es que estamos ya dentro del ciclo norte-invierno, es decir, la época de lluvia en Venezuela, donde debería de sembrarse prácticamente el 80% de los alimentos, sembrarse y cosecharse los alimentos que vamos a nosotros como sector privado nacional a aportar a la dieta del venezolano de acá hasta septiembre del 2021. Es decir, lo que nosotros podamos sembrar a partir de finales de abril, mayo y finales de junio, en muy escasos casos ya algo de julio, pero prácticamente el cierre de junio limita el ciclo norte-invierno. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a consumir a partir de septiembre, que empiezan las cosechas, dependiendo del rubro.
y se empieza a consumir a partir de noviembre, diciembre, enero, hasta que se vuelva a cosechar en septiembre, octubre del año 2021, y un porcentaje, un 20-25% que se cosecha en los ciclos del norte-verano, que es lo que venimos terminando ahora mismo y que cerraba con las siembras en Portuguesa de frijol chino, algunos plátanos en el sur del lago, todo lo que es las unidades de producción que producen lácteos y queso duro de rallar para la arepa y la mantequilla, en unas 45.000 unidades de producción. Esa gama de productos que acabamos de terminar de cosechar, bueno, ya están disponibles, pero el gran grueso debería estar arrancando ahora. Sin embargo, las fallas de insumos elementales, comenzando por los agroquímicos, insecticidas, pero sobre todo fertilizantes y semillas, hacen que Venezuela no cuente, los agricultores venezolanos no cuenten con las herramientas básicas necesarias para poder acometer las labores culturales del ciclo agrícola biológico normal. Eso significa que nosotros vamos a seguir teniendo un descenso importante en el área de siembra y, por supuesto, la oferta de alimentos para el venezolano de producción nacional va a seguir disminuyendo. Ahora, tengo que preguntarle, porque, y lo hemos hablado con otros representantes del sector privado de nuestro país, en los últimos días el equipo de Nicolás Maduro ha retomado políticas que lamentablemente nos han traído hasta acá, y me refiero a la ocupación de empresas distribuidoras de alimentos en Venezuela y la fijación de un control de precios sin que hayan logrado reducir los índices de inflación o incluso la devaluación permanente de la moneda. ¿Qué impacto va a tener esto para el sector alimentos? Lo escuchamos. Permíteme retrotraerme un poquito para relatarles realmente de dónde proviene esta decisión. Venezuela hizo un convenio con México en donde mandaba petróleo y México enviaba alimentos a Venezuela. Era un convenio con un petróleo a $11 de la empresa PDVSA con unas empresas mexicanas. Ese convenio, por supuesto, en lo que se le desploman los precios del petróleo a nivel internacional, México, que era un país productor, tiene que dejar sus tanques para la reserva de su producto y poder almacenar, porque no encontraba dónde enviarlo, porque los valores representan pérdidas para la mayoría de las empresas petroleras del mundo. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que México empieza a guardar su petróleo y no necesita más del venezolano, que fue un negocio muy conveniente para México, ya que en ese momento el petróleo venezolano estaba por alrededor de los $30 el barril, poco más, y el negocio fue a 11, por supuesto, le interesaba mucho a México. México enviaba alimentos que eran para las cajas CLAC. En el momento en que cesa el despacho de alimentos de México, porque no estaba recibiendo petróleo, por lo que le vengo comentando, bueno, por supuesto se crea un cuello de botella en el cual la gente se encuentra con un salario de aproximadamente, para ese momento, de $6, y las bolsas CLAC empezaron a fallar. ¿Qué ocurre? El gobierno intenta, el mal llamado gobierno intenta rápidamente resolver algunas cosas con un par de bonos que se depositaron en un monedero virtual del carnet de la patria en el mes de marzo y uno más en abril. Eso generó aproximadamente un aumento de un 30% de la masa monetaria de Venezuela, haciendo que, por supuesto, la gente rápidamente salga a comprar alimentos y medicinas para por la necesidad, para no sufrir una devaluación. Los comerciantes inmediatamente salen a demandar divisas para poder reponer la mercancía en una economía que está prácticamente en más de un 60% dolarizada, y gracias a Dios que está dolarizada, porque ahora voy con ese otro comentario. Entonces, ¿qué pasa? Eso hizo una presión importantísima del valor del dólar, se dispara el dólar y, por supuesto, se doblan los precios prácticamente de todos los bienes y servicios, incluyendo los alimentos. ¿Qué ocurre? El salario que estaba en 4 llegó a 2, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Porque ese dinero orgánico que no proviene de la actividad meramente productiva, bueno, por supuesto, genera una presión irreal, ilógica, y hace que la economía se mueva, porque la economía es una ciencia clara y precisa. En fin, lo que es cierto es que este tipo de medidas en nada va a aliviar, va a resolver los problemas no solamente de alimentos. Y te pongo una muestra: el matadero de Turmero, por ejemplo, una de las empresas intervenidas, en el 2018, para ser más preciso,
fue junto a otros 4 mataderos de Venezuela, 5 en total, ya fueron de una forma u otra intervenidos, tomados por en aquel momento la SUNDE, que se encargaba de relacionar las facturas, y eso no llevó al mayor abastecimiento. No, aquí creo que la gran tragedia realmente que vive el venezolano es el bajísimo nivel de consumo que estamos viviendo. Eso ha permitido que ustedes no noten un desabastecimiento realmente importante. A eso hay que sumarle que todavía sigue entrando alimentos, unas 5,5 millones de toneladas desde el sur del país, vía Brasil, del departamento de Roraima, y también por varias vías desde Colombia, más o menos otro tanto semanal entra de Colombia, y quizás un poco más también lo que estábamos cosechando en el ciclo de verano, pero sobre todo el bajísimo consumo que está teniendo el venezolano, y que no hace que ustedes noten un desabastecimiento realmente importante. Y ojo, a medida que baja el salario, el consumo es menor. Eso, y la economía, y esto sí es importante que te lo comente, como se dolarizó, no ha permitido que el capital de trabajo se pierda del todo. Esto es un punto importantísimo, ¿no? Porque si la economía venezolana no se hubiese dolarizado, estuviésemos todavía en bolívares, ese capital de trabajo del comerciante se hubiera perdido prácticamente en lo absoluto. Gracias a Dios, como está dolarizada, tuvieron una pequeña pérdida, pero lo cierto es que el dólar defiende un poco y permite que el comerciante siga comprando más. A medida que se vaya dolarizando todo lo que es el aparato productivo comercial de Venezuela, y sobre todo desde la base, que se pueda dolarizar toda la cadena, eso va a permitir que haya menos desabastecimiento, y el punto lógico es que, bueno, que por supuesto los trabajadores puedan devengar un sueldo real en dólares. Lo que pasa es que para ello se necesitan libertades, se necesitan reglas claras de juego, se necesita un estado jurídico, un estado de derecho lógico, normal, y sobre todo de justicia, donde impere la norma, y que no es el caso de Venezuela, y por eso se crean todo este tipo de situaciones. Pero lo que realmente importa acá es que esperamos que, a pesar de todo lo que ustedes están viviendo, no nos vayamos a encontrar una situación tan grave como el año 2017 y 2018, aquellos niveles de desabastecimiento gigantescos. Lo que sí va a seguir ocurriendo, María Alejandra, es que como hay una carga burocrática tan pesada, más de 5 millones de empleos públicos, más los bonos que tienen que estarse liquidando a través de estos moneros virtuales para que la gente pueda medio comprar algo de comida, eso va a hacer que el salario cada vez prácticamente desaparezca, no tenga sentido trabajar, más con las dificultades de transporte que hay hoy. Y eso nos va a llevar a que la inflación se siga elevando también la presión sobre el dólar, y bueno, nos coloca en una situación realmente calamitosa. Creo que el tema inflacionario, porque el gobierno, el mal llamado gobierno, no tiene dónde producir, están echando mano a cualquier cosa, y tienen severas limitaciones. Eso va a hacer sin duda que el tema de inflación y poca capacidad adquisitiva sea mucho más peligroso y mucho más palpable, tangible, específicamente que el problema del desabastecimiento. Creo que vamos a encontrarnos con algunos casos de escasez. El caso de las hortalizas pudiera ser uno, algunos otros casos de manera puntual, pero el nivel de desabastecimiento, gracias a Dios por una economía dolarizada, esperamos en Imbelecar que no sea tan pronunciado como la gente está creyendo. Brevemente, ¿cuál es la situación del consumo ahora mismo, tomando en cuenta que a partir del 1 de mayo el salario mínimo es de $2 mensuales? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuál ha sido el impacto de la escasez de gasolina? Ustedes, los productores venezolanos, hace días pusieron en marcha una iniciativa en redes sociales que denominaron el agro no para. Sin embargo, sabemos que la escasez de combustible ha tenido un impacto importante. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Sí, el nivel de producción está en niveles mínimos históricos, sin duda alguna, de todos los rubros. No vamos a especificar en algunos. En todos los rubros está en los mínimos históricos. Venezuela nunca produjo menos alimentos, seguramente a partir del año 1935 debemos estar en los niveles más o menos similares a los de esa época. Ahora, el consumo es tan bajo, los cálculos de la FAO señalan con pruebas
muy técnicas, muy profesionales, que hay más de 9.3 millones de venezolanos con serias deficiencias alimentarias. Estimo que para la época del estudio esa cifra debe haber aumentado. Deben ser por lo menos los cálculos del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne deberían de superarse los 10 millones de venezolanos que consumen menos de 500 gramos de comida al día, es decir, menos de la mitad de la ración de lo que debería consumir un ser humano normal. 10 millones de venezolanos, y si a eso le suman que hay 5.600.000 venezolanos que se han ido del país, estamos hablando que prácticamente 16 millones de venezolanos deben estar en alguna parte del mundo con seria deficiencia agroalimentaria. Ahora, el punto es que tampoco el resto seguramente tienen las cosas sencillas. A lo mejor están resolviendo con algunos ahorros o vendiendo las cosas que puedan echar mano en una economía que está cada vez más disminuida. Las predicciones de la caída del PIB para el 2020 de la economía venezolana varían desde cálculos del 15% hasta el 25%. Eso es una contracción, caray, a lo mejor la gente no tiene idea. Eso es como si cayera un meteorito en la cuarta parte del país y no lo destrozara, se rompiera, se aplastara la cuarta parte de la economía venezolana en solo un año. Y con lo que venimos arrastrando de hace 7 años atrás, bueno, prácticamente estamos colocándonos a los niveles de Haití. Entonces son cosas realmente trascendentales. Creo que Venezuela rápidamente, urgentemente necesita un cambio estructural, no un cambio coyuntural con medidas de paquitos de agua caliente. Ahora, lo más dramático, María Alejandra, es que lamentablemente nosotros necesitamos de ayuda internacional, y con todo lo que está pasando con la pandemia, ten por seguro que, por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, que no tenemos representantes del año 2007, estamos bien atrás en la fila para solicitar financiamiento. Claro, el caso de Venezuela es tan especial que no dudo en que se puedan adelantar diligencias que puedan de una u otra forma tratar de colaborar, pero realmente la situación que vive Venezuela, que va a vivir Venezuela en los próximos años, incluso resolviéndose los grandes temas políticos del país, va a ser una situación en la cual se va a necesitar de muchísima unión, muchísima colaboración, pero sobre todo muchísima responsabilidad patria para poder asumir el compromiso del problema en que nos desenvolvemos con la altura y la capacidad necesaria para afrontar realmente tiempos difíciles que no solamente tenemos, sino que están por venir. Carlos Eduardo Albornoz, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con el sector alimentos en nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan.
todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y para tratar de unir las piezas de este rompecabezas que nos ubica en una situación como la que describía Carlos Eduardo Albornoz hace algunos minutos, presidente del Instituto Venezolano para la Leche y de la Carne, y, bueno, acontecimientos como los que hemos narrado en las últimas horas, no solo este supuesto intento de incursión, la masacre en una cárcel en Portuguesa y los tiroteos permanentes en un sector como Petare. Nos acompaña Andrés Velázquez, él es dirigente nacional de la Causa R, forma parte del equipo de esta casa de RCR. Como siempre, un gusto conversar con él. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, buenos días, saludos para ti, para tu equipo y por supuesto para todos los oyentes. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Bueno, tomando en consideración la profundidad de la crisis, comentamos con los amigos oyentes la pregunta que se hacía en algunos medios de comunicación internacionales. No queda claro si esto que ha pasado en las últimas horas es cierto, esta supuesta incursión que denuncia el equipo de Nicolás Maduro, o es una justificación para arreciar con la represión. De momento el presidente interino pedía ayer, pedía así la seguridad de las personas que han sido aprehendidas en las últimas horas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, antes que eso, como vamos a hablar de todo el contexto, yo quiero comenzar con dos noticias, bueno, que son aterradoras para la población. Una, que es la carnicería, la masacre, porque no de otra manera puede calificarse lo ocurrido en la cárcel de Portuguesa en Guanare. Eso es incontrovertible, lo que allí ocurrió. No está claro porque el régimen no informa absolutamente de nada. Incluso no habían dado ni siquiera hasta el día de ayer o anteayer, habían dado nombres de los más de 40 fallecidos o asesinados en esa cárcel. Eso por un lado, cosa que es, por supuesto, muy grave porque tiene que ver con el tema de los derechos humanos, el tema del derecho a la vida y, por supuesto, donde la dictadura no puede obviar, ni puede poner a un lado, ni puede hacerse la loca en relación a su responsabilidad directa en un suceso tan triste y tan macabro como ese, porque la Constitución es clara y precisa. El Estado debe velar por la integridad física y por la vida de todos los ciudadanos que estén en reclusión, que estén pagando condena, que estén en una cárcel del país. El Estado tiene que ser garante de la vida y la integridad de cada uno de los presos del país. De tal manera que allí no hay duda alguna. Responsabilidad total, absoluta del régimen, en este caso de Maduro, de los jefes de prisiones en el país, del ministro, de la ministra de prisión y todo esto. Esto para nosotros está claro de manera determinante. Y el otro elemento también, que es un caso muy grave para la población venezolana, es el tema relacionado con la comida, con los alimentos y la regulación de 27 productos donde para adquirirlos requieres una cifra que supera más de los 5 millones de bolívares, donde requiere aproximadamente unos 22 salarios mínimos para poder adquirir esos 27 artículos y donde, por supuesto, aquí el tema de la regulación de precios, como lo he dicho muchas veces por allí, ya es una barajita que se ha jugado el régimen durante muchos años y durante mucho tiempo. Dicho más popularmente, bueno, es una película que ya hemos visto, es un guión que conocemos, sabemos cuál va a ser
el resultado de eso, que no sirve para beneficiar absolutamente a nadie, ni el sujeto, según ellos, que beneficiaría ese control de precios, que son los consumidores, en absoluto. Y por supuesto, ni a productores pequeños, medianos o grandes que con los cuales tienen que acordar esos precios. De tal manera que son dos hechos graves, muy graves, para lo que es la vida, para lo que son los derechos humanos en el país y para la tranquilidad del país. Y ahora viene aparece esta situación que evidentemente nos retrata, María Alejandra, nos retrata un país que no está en condiciones normales. ¿Qué retrata todo esto? Guanare, la cárcel, esa carnicería que allí hubo. ¿Qué retrata el tema de las protestas que ha habido en diversos estados del país por falta de comida? Y cómo se transgrede de repente la cuarentena de gente ya buscando qué comer y buscando mínimamente hacer algún tipo de trabajo. Por eso o por aquello de que la gente está viviendo con el día a día y tiene diariamente que buscar cómo alimentar a la familia. ¿Qué pasa entonces con esta situación donde ya hubo en el caso del Estado Bolívar un asesinado, un joven asesinado en la población de Upata, el municipio Piar del Estado Bolívar, en uno de estos actos desesperados buscando comida o en un acto de estos de saqueo y cosas por el estilo, en la cual hubo varios heridos y donde perdió la vida este joven. Y ahora aparece esta situación, por ejemplo, yo no soy experto militar, ni en estrategia militar, ni cosa por el estilo, de manera que a lo mejor estoy equivocado, pero me cuesta tanto creer que un desembarco, de una operación anfibia de desembarco en un país, tenga o pueda tener características como lo ocurrido en Macuto. Es tan grotesco lo que narra el régimen y es tan embustero el régimen que uno, le cuesta creer ese tipo de cosas. Y allí es poco lo que puedo informar o lo que puedo decir, porque está eso tan confuso y es tan grotesco lo que el régimen relata, tiene como su relato de lo ocurrido allí, que uno le cuesta creerlo, de verdad, es una situación absolutamente rara y son tantas las versiones que corren en redes, que si los mataron en otro sitio, los llevaron para allá, que es un montaje, que es todo aquello, pero lo real, ateniéndonos a la narrativa del régimen, cuesta mucho creerlo. De lo de Chuao, poca información tengo, María Alejandra, no sé lo que realmente haya pasado allí, pero en todo caso, sí te puedo decir, lo primero, que en todo caso uno tiene que plantearse es ver qué está diciendo un régimen que es un régimen embustero, una gente que nunca dice la verdad, que siempre buscan echarle la responsabilidad a otros, y lo primero, como elemento de prudencia en estos casos, yo creo que de manera lógica y natural, es poner en dudas siempre las versiones del régimen. Pero hablemos de lo concreto, porque varios voceros del equipo de Nicolás Maduro, incluyo al fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal, han intentado responsabilizar al presidente encargado, del presidente de la Asamblea, de estos hechos sobre los cuales efectivamente no hay en absoluto claridad. Ahora, María Alejandra, discúlpame un segundo, el presidente Guaidó yo le haría es, ¿qué pasa si intentan detenerlo, tomando en cuenta que está en juego un plan para la transición a la democracia que ahora mismo ha presentado la comunidad internacional? Y una pieza importante de, digamos, esa posibilidad que se ha puesto sobre la mesa es el presidente del Parlamento ahora mismo. ¿Qué puede decirnos? No te oí lo último. No, la pregunta es sencilla. Es decir, estos hechos
Bueno, digamos, tomando en cuenta las declaraciones de los funcionarios del equipo de Maduro, podrían terminar en un intento de detención contra el presidente encargado. ¿Qué pasaría si esto ocurre tomando en cuenta el plan para la transición que está en marcha o que se ha presentado o ha presentado la comunidad internacional? ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo siempre he venido sosteniendo que aquí el gran bloqueo que existe en Venezuela es el bloqueo que hace Nicolás Maduro y su gente y su pandilla. Ese es el bloqueo de verdad que existe en Venezuela, que bloquea absolutamente todo. Hay una propuesta concreta, real, palpable, que es la hecha por el presidente Guaidó en relación a un gobierno de emergencia y unidad nacional para atender la situación que tenemos en el país, no solamente por el coronavirus, sino por toda la situación política, social, económica, institucional grave que está, toda esa crisis que está viviendo Venezuela y que cada día se profundiza mucho más. Guaidó ha hecho un planteamiento concreto sobre un gobierno de emergencia nacional y yo creo que una manera de bloquearlo, una manera de no dar una respuesta concreta y continuar manteniendo la tosuda posición de no aflojar el poder, cueste lo que cueste, seguir usurpando el poder en Venezuela por parte de Maduro, vendría a ser un acto de estos desesperados de llevar a prisión al presidente Guaidó. A mí no me extrañaría. Ayer vimos a Tarek William Saad decir que, bueno, habían pruebas suficientes para relacionar a Guaidó con estos hechos, aún sabiendo que Guaidó y el gobierno de transición sacó, y la Asamblea Nacional sacaron un comunicado, no relacionándose con esos hechos, separándose de esos eventos que han ocurrido. Y sí, por supuesto, como lo dijiste, solicitando el respeto a los derechos humanos a los detenidos, pues que evidentemente es una cosa que ocurre en cualquier parte del mundo, incluso en condiciones de guerra. Claro, la pregunta que yo le haría, yo me imagino que ustedes en la dirigencia de la alternativa política en nuestro país se han paseado por los distintos escenarios, es qué hacer frente a una situación de esta naturaleza, tomando en cuenta la profundidad de la crisis que afecta a nuestro país. Desde el 1 de mayo, el equipo de Maduro oficializó un salario mínimo de $2 mensuales que no alcanza para absolutamente nada, condenando prácticamente, esto lo digo a título personal, a la miseria a buena parte de los trabajadores y a los pensionados en Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto, qué hacer si efectivamente un ala de los dirigentes que acompañan a Nicolás Maduro deciden cerrar cualquier posibilidad a una transición ahora mismo, si deciden actuar contra la figura del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Lo escuchamos. Sí, esto vendría sencillamente a agravar las cosas. Y yo te diría, la reacción del país, ¿cuál sería? No puedo predecirlo. Pero en todo caso, porque hemos visto la calma de la gente, de repente la gente no hace nada, pero eso sería jugar con fuego, sencillamente, porque lo que sí estoy absolutamente seguro que eso generaría no solamente un malestar interno para todos aquellos que hacemos un esfuerzo por recuperar la democracia en el país, por restablecer la Constitución, por restablecer la legalidad y la institucionalidad necesaria en el país, por supuesto libertad y democracia, para poder pensar en reconstruir Venezuela. Entonces, eso, más allá de ese malestar y esa preocupación interna
que podría darse en el país, está también la preocupación del resto de los países. Y yo me iría a una situación mucho más amplia y más compleja. No solamente tendríamos que pensar en la reacción, en la reacción interna del pueblo venezolano, sino también en las decisiones que vaya a tomar el resto de la comunidad internacional, donde más de 60 países reconocen a Guaidó como presidente encargado. Y agrégale a esto entonces lo que acabas de señalar con relación al tema de la vida cotidiana de cada uno de los venezolanos. Acabamos de celebrar cumplir un año, un 1 de mayo más, un Día Internacional del Trabajo más. ¿Y qué podía celebrarse en Venezuela? Donde los trabajadores tienen abolidos sus contratos colectivos. Eso no existe, eso desapareció en Venezuela. Donde las tablas salariales que se discutían con los patronos, incluido también aquellas reuniones de carácter tripartito donde el Estado entraba en el debate también, eso no existe, eso desapareció. Donde el salario que no existe, porque cómo hablar o cómo pretender decir que en Venezuela hay salario, cuando es menos prácticamente $2 o menos en la medida en que se vaya degradando mucho más nuestra moneda. Bueno, es mucho menos de $2 lo que va a ir recibiendo un trabajador como salario. Eso es salario, eso no es salario digno como para mantener a la familia. Vemos entonces cómo a los productores internos en el país, los que producen comida, y los hemos estado leyendo a todos ellos porque son muy activos en redes donde señalan que no existe ningún propósito de promover por parte del régimen ningún acuerdo con ellos en precios primarios para poder determinar al final de cuentas, al final de la cadena, precios realmente adecuados, si es que vamos a ver el tema de control de precios. Y luego la misma política del control de precios que, como te decía al comienzo, ya sabemos dónde termina esto. Esto termina con unos militares corruptos fiscalizando en operativos de supervisión y fiscalización de precios, donde comienza el matraqueo, donde comienza el abuso de poder, donde viene la confiscación de mercancía, la ocupación de propiedad privada y cosas por el estilo, que, repito, ya es una película que hemos visto tantas veces en Venezuela que conocemos de memoria el final: escasez, bachaqueo, contrabando, extorsión, abuso de poder, toda esa situación que la pregunta sería: ¿cuántas veces más tenemos que volver a ver una situación como esta? Todo esto es un cóctel grave y en medio entonces de una situación de pandemia que sin duda alguna, pero sin duda alguna, el régimen la usa para favorecer su agenda política de control que, bueno, esto le ha venido como anillo al dedo. Ahora, habrá que preguntarse cuánto más resiste la población en una condición de falta de alimentos y confinado, cuánto tiempo más. Yo me pregunto hoy día, hasta el 15 de mayo de este mes sería la segunda prórroga que se dio. ¿Cuántas veces más van a prorrogar un confinamiento para los venezolanos en estas condiciones en las que estamos? Esta es una situación grave. Bueno, de manera que no es fácil lo que viene, no podemos predecir en todo caso, pero efectivamente hay un cóctel explosivo dentro de la situación del país, que la conclusión es que las cosas, el caos es total en Venezuela, podríamos concluirlo así. Andrés Velázquez, 1.000.000 de gracias por atendernos y acompañarnos la mañana de hoy, dirigente nacional de la causa de reforma, parte del equipo de esta casa en RCR. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de, lo que está ocurriendo en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Dios te bendiga, Dios bendiga a Venezuela. Amén. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Decía Andrés Velázquez hace algunos minutos que, la situación es francamente delicada para los trabajadores porque, entre otras cosas, se han perdido todos los beneficios adquiridos durante años en nuestro país. Y yo le comentaba que desde el 1 de mayo se ha oficializado la miseria en nuestro país con un salario de $2 mensuales. En este contexto, a ustedes, los trabajadores de la salud, les toca lidiar con la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Les pediría un comentario inicial en torno a este tema. Sí, totalmente de acuerdo con Andrés. Los trabajadores venezolanos hemos sido objetos de unas políticas antiobreras, antilaborales, antitrabajadores. Hemos visto cómo se ha vulnerado nuestros contratos colectivos, cómo se ha realizado el paralelismo sindical, asumiendo representaciones realizadas en laboratorios el Ejecutivo presidido por el señor Maduro, para evitar que la representación genuina de los trabajadores asumamos la defensa. Pero además de eso, se ha profundizado en cada aumento salarial, que por cierto, nunca en los últimos no han sido oficializados a través de cadenas, sino de las redes sociales, la extrema pobreza, la curva de extrema pobreza. Hoy los trabajadores venezolanos pues nos encontramos como indigentes sociales, a pesar de que todos los días debemos salir a trabajar, a pesar de que todos los días debemos cumplir con nuestra responsabilidad. El Estado venezolano, a través del señor Nicolás Maduro, pues se ha apartado de esa corresponsabilidad que él tiene, que no es otra cosa que garantizarnos condiciones de trabajo decentes, salarios suficientes. Hoy los trabajadores del sector salud nos encontramos doblemente afectados por esta emergencia humanitaria compleja que afecta a toda la población venezolana, donde campea el hambre, donde hay la falla de servicios básicos, donde en la mayoría de nuestros hogares no tenemos servicio de agua, tenemos cada cierto tiempo, con mucha frecuencia, los bajones de luz en Caracas, pero en el interior del país, horas sin servicio de energía eléctrica. Se suma que tenemos en nuestros hospitales que están en
que se mantiene el colapso, no tenemos insumos, no tenemos servicio de agua y por supuesto esto apareja el riesgo a contaminar al contagio del COVID-19 y otras enfermedades que cohabitan ahora con el COVID-19 como la tuberculosis, la difteria, que por supuesto encuentran un cargo de cultivo muy fácil cuando tenemos un trabajador que no tiene una buena alimentación, que está sometido a un alto nivel de estrés, que le cuesta transitar por Caracas porque no tiene efectivo, porque no tiene acceso a un transporte decente. Esta situación, María Alejandra, pues la estamos viviendo hoy los venezolanos, específicamente el sector que yo represento, que estamos siendo doblemente afectados por la epidemia, por la pandemia declarada en el país y además por los efectos colaterales que esta trae. Brevemente, yo le preguntaría, ¿este plan que puso en marcha la Asamblea ha tenido algún impacto? ¿Ustedes han recibido o van a recibir algún tipo de beneficio o no? ¿Qué puede decirnos? Fíjate, hasta este momento se está instrumentando del Plan Héroes de la Salud. Hoy, a pesar de el ataque desmedido que se hizo para evitar el acceso de los trabajadores del sector salud al programa Héroes de la Salud que estableció el gobierno interino del presidente Juan Guaidó, más de 70,000 trabajadores logramos accesar, repito, sorteando todos los obstáculos posibles, hackearon, clonaron, bloquearon. Hoy estamos en la fase de verificación. Uno de los principios que desde el Colegio de Enfermería nosotros exigimos es la transparencia, que efectivamente el que sea beneficiario de este apoyo económico, que no es un aumento salarial, porque nosotros no aspiramos $100 como aumento salarial, nuestras expectativas es que nuestros salarios estén acordes al costo de la cesta básica, como lo establece el artículo 91 de la Constitución, pues ha generado expectativas, María Alejandra, y a pesar de que por allí ha salido una suerte de informaciones falsas que han circulado, pero que sabemos que es un guión de quien, como se dice, y voy a utilizar un folclorismo, de quien no lava ni presta la batea, no cumple con su responsabilidad de dar un salario digno, pero también trata de boicotear o de impedir que el trabajador pueda recibir en este momento de una asfixia económica tan grande una gota de oxígeno. Y eso es lo que así vemos nosotros, esta ayuda que se ha implementado desde el proyecto José María Vargas, una ayuda social que los trabajadores del sector salud y que consideramos, María Alejandra, todos los venezolanos estamos en estas circunstancias, todos. Sin embargo, pues nosotros agradecemos en este momento esa ayuda, ha generado mucha expectativa. Hay una suerte de rumores que si van a destituir a quien reciba, que si lo van a despedir, pero ha sido unánime la voz en el caso del gremio que yo represento, que podemos perder cuando ya lo hemos perdido todo porque no tenemos calidad de vida. Así que nosotros estamos muy expectantes, confiamos en que esto es un beneficio que en un término muy perentorio va a llegar a cada uno de los hogares de las personas que logramos sortear los obstáculos y que cumplimos, por supuesto, con los requisitos que allí se exige. Hay una serie de requisitos, en el caso de enfermería, demostrar que es enfermera, para evitar pues esa viveza criolla ha caracterizado la corrupción en Venezuela, de que pretendan accesar a un beneficio utilizando el nombre o la denominación de enfermera, en el caso nuestro, repito, para poder tener acceso a este beneficio. El colegio va a ser vigilante de que las enfermeras y los enfermeros efectivamente que accesaron cumplan con estos requisitos. Nosotros como gremio profesional pues vamos a estar porque creemos que en Venezuela tiene que darse el cambio y uno de los cambios que tenemos que dar es evitar la corrupción, es hacer procedimientos con transparencia y allí pues nosotros estamos garantizando que este tipo de situaciones no se presenten en esta primera fase del Plan Héroes de la Salud que involucra al gremio de enfermería como parte del equipo de salud. Ana Rosario Contreras, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos estos minutos, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela
presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.